toda adoración sea nuestro Dios. Al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos. Al Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios adoramos. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. Oh, 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 yeah. Por los siglos de los siglos eres Dios. Por los siglos de los siglos eres Rey. Por los siglos de los siglos eres Dios. Por los siglos de los siglos eres Rey. Por los siglos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite otra vez estar conectados para saludarlos primeramente y dar gracias al Señor porque Él es bueno y nos permite conectarnos otra vez más. Y queremos bendecirles con la palabra del Señor en esta tarde, como hemos venido tratando ya, hablando sobre enseñando sobre la evangelización, ¿verdad? Y nos quedamos en la parte última de que tenemos que confesar y reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas para que Él sea glorificado en todo y no podamos nosotros tener dominio sobre nuestra carne, sino que sea el Espíritu Santo el que toma control de nosotros todo el tiempo para que hagamos la voluntad del Señor. La voluntad, como dice el apóstol Pablo, agradable y perfecta. Y vamos a leer otra vez el versículo 19 de San Juan 5, ¿verdad? Cuando dice el Señor que Él respondió y le dijo a los discípulos, de cierto os digo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también dice, lo hace el Hijo igualmente. Esto implica cuando nosotros también tenemos la genética de Cristo, vamos a hacer las cosas exactamente como las hizo el Señor. Y ese es el cuidado que vamos a tener para que Dios sea con nosotros y nos ayude a entender este plan divino de lo que es la salvación en la vida de los hijos de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Nos sometemos a ti, Señor, para que tu voluntad sea cumplida en nosotros. Que la voluntad que se hace en el cielo se haga también aquí en la tierra. Que cada uno, Dios, como ministros de Cristo, como obreros del Señor, hagamos, Señor, que la palabra se cumpla en nosotros de tal manera que no haya, Señor, ningún faltante, sino que todos entendamos que el propósito de tu corazón es que no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Cristo no hizo nada por sí mismo, todo lo que Él hizo fue hacer la voluntad del Padre y de esa manera Él glorificaba al Señor.
Queremos también leer aquí en Apocalipsis 19, 15 al 16, que dice: de su boca, dice, sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto implica que nosotros tenemos que reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es el que nos gobierna, Él es el que establece las reglas, no es el hombre, sino Dios. Y es el hombre el que debe comprometerse a hacer la voluntad del Padre en todo lo que Dios demanda. Él es el Rey sobre todos y es Rey de Reyes, porque su dominio y gobierno sobrepasan todas las cosas. Reinos, poderes y dominios, no hay nada que su dominio no llene, ya que Él es el que creó todas las cosas y ha vencido, y en justicia ha recuperado todo aquello que el hombre no pudo retener. Tenemos que darnos cuenta que cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra que lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y le dio directrices y lo puso en el huerto para que lo labrase y para que se enseñorease también de todas las cosas, lo sujuzgara, pusiera nombre a los animales, trabajara y administrara de tal manera que Dios era quien le daba las instrucciones. Dios venía siempre, todos los días, y estaba con él ahí, se presentaba con él. Y en una ocasión, pues ya la vez pasada dijimos, ¿verdad? Y lo vamos a repetir, que en este momento Adán se escondió. Cuando Dios llegó no lo encontró como de costumbre se hacía. Y entonces lo llama y él dice: tuve miedo y me escondí. Eso quiere decir que le dio temor, había hecho algo que no tenía que haber hecho, y eso lo sacó y lo apartó ya de Dios. No que Dios lo apartara a él, sino él mismo se apartó y ya no quería tener relación con su Creador. Pero Dios, Él no quiere, como hemos dicho ya, que nadie se pierda. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa o su venida, como muchos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente, es misericordioso, es galardonador y no quiere que nadie, dice, se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, o sea, hacer la voluntad de Dios. Su poder y grandeza es tal que le dio vida entre los muertos y nos da vida juntamente con Él. Tiene tal dominio no solo en este siglo, sino en el venidero. Así lo declara Efesios 1, 19 al 22, cuando dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pongamos atención en la forma que leemos la palabra. Dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, no es para los que no creen. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no hace lo que manda Dios. Siempre anda haciendo cosas que no son las que Dios nos demanda. Y tenemos que aprender, según dice, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pongamos mucha atención, porque estos son los lugares donde todos los hijos de Dios debemos aprender a vivir. Eso que estemos aquí en esta tierra, en este mundo contaminado, no quiere decir que nosotros vamos a hacer las mismas cosas. Tenemos que hacer las cosas que se hacen en el reino. Recordémonos, hemos salido de las tinieblas, hemos venido del mundo, hemos sido trasladados, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13,
de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto implica que somos colocados en otro reino, en otro sistema, no el sistema del mundo. El sistema del mundo no trae nada bueno ni ningún provecho para nadie, porque el sistema del mundo siempre busca problemas y hace problemas. Por arreglar un problema se meten a otro. Y los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir el estilo de vida que se vive en el reino de Dios. Y aquí nos va a ir explicando la palabra del Señor, cómo es que se hace todo este proceso. Sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, indica que Jesús es superior a todo eso y tiene dominio sobre todos estos poderes que aquí se nombran. Dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo dice en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, o sea, su iglesia. Recuérdese, leíamos la vez pasada en Efesios 5:27 que Jesús viene a presentarse una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por lo tanto, esta iglesia debe ser santa, esta iglesia debe buscar siempre el hacer las cosas que se hacen en el cielo, no las cosas de la tierra. Aquí trabajamos como personas humanas, tenemos que trabajar, dice la palabra del Señor, que el que no trabaja, pues bueno es que no coma. Entonces tenemos que esforzarnos nosotros por que la palabra del Señor sea expresada a través de nuestro estilo de vida en todos sus niveles. Su reino dice que es un reino de poder y no es de este mundo. Así lo declaró el Señor en San Juan 18:36, donde dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, Jesús, la batalla que tenía Jesús era otra. La batalla con la que el Jesús libraba era contra las huestes de Satanás y los vencerá, porque ahí dice, su batalla se librará contra las huestes de Satanás y los librará. Esto no va a suceder hoy, va a suceder en el tiempo postrero, cuando el Señor venga con toda su fuerza, con todo su poderío y a poner en orden las cosas y sanará la tierra y establecerá también su reino aquí con su iglesia, para gobernar las naciones y declararles que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que hace cosas grandes y maravillosas. Tengamos el cuidado de entender la palabra cada vez que la leamos. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Qué privilegio es saber que no hay nada que Él no pueda vencer o Él no pueda hacer. Es importante, desde el principio el Señor ha venido mostrando su poder. Lo vemos allá en el capítulo 17 de Génesis, que se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y le dice que lo va a bendecir y le va a entregar todos los reinos, las naciones de la tierra, y él las va a heredar. Y desde el que lo llamó, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, nosotros cuidemos de hacer la voluntad de Dios y Él se encarga de hacer las cosas por nosotros. Él nos va a guardar, Él nos va a librar cuando estemos en circunstancias difíciles, en problemas tal vez críticos, tal vez en enfermedades, tal vez problemas financieros, tal vez problemas de trabajo. No sabemos cuál puede ser la prueba, pero ahí usted y yo como hijos de Dios debemos glorificar a Jesucristo y de esa manera podemos glorificar también a nuestro Padre que está en los cielos. El profeta Isaías dice, conocía de Dios y recibía palabra de Dios, pero sin tener el conocimiento y el entendimiento de quién era Dios. Mire qué tremendo esto. Conocía de Dios, recibía palabra de Dios, profetizaba a las naciones, profetizaba a su pueblo, pero no tenía el conocimiento perfecto o correcto de Dios, hasta que lo vio. Es importante, aquí nos está llevando a que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Ahí en Isaías 6:1 al 5 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire cómo dice, en el año, dice, que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado en un trono alto y sublime. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de sí tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire qué declaración y qué cambio está expresando Isaías en esta escritura. Porque él conocía a Dios, él profetizaba en el nombre de Dios, él hacía todo lo que hacía en el nombre del Señor. Era uno de los mejores profetas, tal vez de los que están aquí en la palabra del Señor, de los que recibió más revelación en tanto a la venida del Señor Jesucristo. Y aquí en este momento, cuando él dice que vio al Señor sentado en su trono, en un trono alto y sublime, ¿verdad? Y él se estremeció tanto que dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque han visto desde mis ojos al Señor, Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Él expresa estas palabras porque él sabía y conocía que nadie podía ver a Dios y el día que alguien lo viera moría. Y entonces aquí el Señor se le revela y le presenta cómo es su esencia, cómo de su origen. Y entonces de esa manera ahora él se ve un hombre sucio, un hombre contaminado, un hombre con muchos pecados. Y es ahí donde viene el nacimiento de nuevo. Y hay que nacer de nuevo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, por no venir a él y verle cuál grande y majestuoso es. Por esa razón no hemos conocido lo majestuoso que es Dios.
Si usted y yo viéramos a Dios tal y como Él es, con su fuerza, con su poder, con su santidad, con su soberanía, porque Él es soberano y gobierna sobre todo. Usted se puede dar cuenta con las cosas que oímos en las noticias, en los medios. Mire, ahí tenemos este problema que sigue siendo un problema para el ser humano, para los gobernantes, que tiene afligidos a mucha gente, por no decir a todo el mundo. Pero los hijos de Dios no debemos afligirnos, no debemos amedrentarnos, porque nosotros tenemos un Dios grande en el cielo, misericordioso, amoroso, que hace bien a todos los que le aman y guardan su venida, a los que le temen. Es importante temer a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, temer a Dios es respetar la voluntad de Dios y dejar que Dios desarrolle su voluntad en nosotros para que nosotros como iglesia hagamos la voluntad de Dios y que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas como también en el mundo. En nuestras vidas se cumplirá para bien, en el mundo se cumplirá para que reciban juicios de parte de Dios y entonces sean afligidos. Pero aún con todo, las aflicciones, las pruebas que nos vengan, es para probarnos, para ver si damos la medida y podemos nosotros ser capaces de entender la palabra. Y entonces, al ser probados, algunos son probados con la enfermedad, otros con las finanzas, otros con algunos azotes que pueden tener, y todo es bueno, y a toda circunstancia mala o buena nosotros debemos sacarle provecho para que Dios sea glorificado en todo. Hay enfermedades que vienen tal vez no por castigo, sino para que Dios sea glorificado en medio de nosotros, y la iglesia y el mundo también pecador conozca que hay un Dios soberano, grande en los cielos, que gobierna sobre todo y rige sobre todas las naciones para que se cumpla la palabra del Señor. Rige sobre todos los reinos de la tierra y ningún gobierno podrá jamás hacer nada sin la voluntad de Dios. Sea para bien o para mal, Dios va a usar a la gente para que haga mal o haga bien, para perseguir aún a la iglesia, para que la iglesia entendamos que estamos aquí puestos en la tierra para manifestar el reino de Dios a las naciones. El llamado de Dios es este. Isaías 45, versos 22 y 23 dice: mirad a mí. Oiga bien, mirad a mí, como quien dice, detente, párate, mírame, sed salvos, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, o sea, no hay otro Dios. Dios es único, como dice San Juan 17:3, ¿verdad? Y que te conozcan a ti. El Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esas son las palabras del Señor Jesús. Aquí dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Tu confesión o juramento debe ser: Jesús es mi Señor, ya que es uno de los requerimientos establecidos por el Señor para venir a formar parte de su reino y ser salvos. Es importante confesar a Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos,
seremos salvos. Usted ya creyó, yo ya creímos, ya confesamos el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que recibirlo como nuestro Señor, como nuestro amo, como el único poderoso sobre todas las cosas, para salvar, para sanar, para libertarnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna, para que seamos hijos de Dios, hijos verdaderos, como dice Efesios 2:19, cuando dice el apóstol Pablo que ya no somos extranjeros ni somos advenedizos. Piense usted un rato en lo que dice la palabra extranjero. El extranjero no tiene derecho más que ciertos permisos que se le dan para operar en una nación que se visita. Y un advenedizo pues es un extraño que no tiene derecho a nada, pero los hijos, esos sí tienen derecho. Entonces dice que ya no somos extranjeros ni somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros, dice, de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Y debemos estar saturados de Cristo, llenos de Cristo, llenándonos cada día, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, todo lo que vimos atrás de estas enseñanzas, vimos el bautismo. Cuando nos bautizamos en agua, entonces sepultamos al hombre viejo, participamos con Cristo en su muerte y participamos en su resurrección, y ahora el Señor nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Entonces viene ahora lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús dice que respondió y les dijo: de cierto os digo, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede ver el reino de Dios, o entrar en el reino de Dios. Esto es importante, se refiere, Juan 3:5 se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando nos bautizamos en agua y resucitamos a una vida nueva, o sea, somos nacidos de nuevo. Y los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Cristo. En San Juan 1:12 dice que Él nos dio potestad, dice, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que no creen, dice, a los que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué importante que entendamos el proceso del nacimiento de nuevo y el proceso también del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El ser bautizado en agua me permite ver el reino de Dios, pero eso no determina que yo esté dentro del reino de Dios. Esto lo iremos aclarando más adelante. Las Escrituras nos muestran que entrar es producto del agua y del Espíritu. Cuando una persona ha completado el proceso de salvación, o sea, ha tomado el perfil de la salvación, entonces es introducido por el Espíritu, aleluya, para entrar al reino, no como lo explicaremos, al cuerpo de Cristo. Entonces, no, entrar al reino es ser incorporado, ser metido, ser integrado en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, ya se lo hemos enseñado. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia. Entonces, entendamos la palabra para que nosotros voluntariamente nos metamos y dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos enseña y nos introduzca al cuerpo de Cristo. Allá en 1 Corintios 12:13 dice el apóstol Pablo:
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu, no es algo diferente. Lo que pasa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los cristianos, es la misma función que pasa en todos, porque todas las funciones que se ejerzan en este cuerpo están dadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces fue la obra del Espíritu quien nos introdujo, nos puso dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para formar parte de Él y ser uno con Él. Qué importante que nosotros aprendamos esta palabra preciosa, porque si no la aprendemos, vamos a tener problemas y dificultades cuando tengamos que discipular a otras personas para que sean también uno así como nosotros, ¿verdad? Porque debemos glorificar a Dios, dándole honra, dándole gloria y llevando a toda la iglesia a hacer la voluntad de Él. Entonces hay que revestirnos de Cristo también por su Espíritu. Hay que ser revestidos por el Espíritu del Señor. Dice que al introducirnos a Cristo, nos cubrimos de Él porque estamos en su cuerpo y quedamos revestidos de Él. Como dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. O sea, de Cristo estamos llenos. De Cristo estamos nosotros sustentados. Es Él quien nos sustenta. Es Él quien nos liberta. Es Él quien nos llena. Es Él quien nos capacita. Es Él quien nos hace hacer las cosas para que nosotros las hagamos igualmente como Él dice que las hagamos. No tenemos que hacerlas diferente. Por eso es importante que todos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, leamos la palabra, escudriñemos la palabra. En San Juan 5:39, el Señor les enseñaba y les decía, escudriñad las Escrituras, porque dice, en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es importante. Cuando usted lee la palabra, se está alimentando, está comiendo de Cristo, se está llenando de Cristo y está creciendo en Cristo porque se está formando a la imagen misma de Cristo Jesús. Cuando yo nací de nuevo, vengo a ser la misma naturaleza de Cristo. Su esencia, su poder, su cuerpo, su genética, su plenitud, es decir, todo lo que es de Él, viene también a formarse en mí. Todo lo que Él es, así me hace ser a mí también. Porque soy uno en Él, porque soy introducido al cuerpo de Él, o sea, al cuerpo de Cristo. Cada hermano que va naciendo de nuevo, que se va convirtiendo al Señor y se va poniendo en las filas del Señor y se mete con el Señor, viene a ser parte de este cuerpo glorioso que es la iglesia para hacer la obra del Señor, para ser obreros del Señor, para ser mejores discipuladores, mejores maestros, mejores predicadores, mejores evangelistas, mejores trabajadores. Todo esto cambia cuando nosotros nos sometemos al plan divino y eterno de nuestro Señor. Hay una verdad gloriosa para entender y vivir la plenitud de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Hay una verdad gloriosa para entender y vivir la plenitud de Dios. La encontramos en 2 de Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, dice, ahí hay libertad. Cuando usted es lleno del Espíritu, cuando usted es saturado del Espíritu, va a tener una libertad porque Cristo lo ha hecho libre. Y a los que vienen a Cristo somos libres. Podemos declarar el poder de Dios. Podemos declarar la voluntad del reino de Dios aquí en la tierra para que todos vivamos en esa libertad gloriosa porque Él nos ha hecho libres. Por eso dice, ahí hay libertad, porque dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Que se nos quede todo esto. Al ser revestidos de Cristo, Él nos da de sí mismo su Espíritu para vivir en la potencia de Él, que es el Espíritu. He sido levantado con el poder de su resurrección. Ese mismo poder opera en nosotros. Según leemos en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Entonces tengamos cuidado, esa es la forma en que nos vamos a examinar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No vamos a buscar las cosas de abajo. El problema del ser humano es que no confía totalmente en el Señor. Tienen un Dios limitado, un Dios aparente, pero este Dios que le predicamos, este Cristo que le predicamos, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios completo, no le falta nada, en Él no hay faltantes de ninguna clase. Él es un Dios que todo lo puede, Él es un Dios que todo lo puede resolver, Él es un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios que misericordioso, que tiene misericordia aún hasta del más vil pecador, que se arrepiente, Él lo perdona, lo limpia, lo santifica, pone su genética en Él, pone su espíritu en Él, y eso lo hace que cambie su estilo de vida. Por eso usted va a oír testimonios a veces de gente que ha sido borracha, que ha sido tal vez homicida, que han sido traficantes, que han sido gente problemática. Al venir a Cristo y ser cambiados, cambia totalmente toda su vida, porque entró al diseño de Cristo, y en el diseño de Cristo este reino que se vive es un estilo de vida que no le falta nada. No tiene por qué tener miedo, no tiene por qué tener duda. Debemos de armarnos en fe, y la fe, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. En la fe tenemos que trabajar mucho en nuestra vida. También Jesucristo les enseñó a sus discípulos y les dijo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, podían hacer cosas maravillosas. ¿Por qué se los digo? Porque siempre les estaba enseñando y estaban viendo todos los procesos que Jesús hacía, cómo sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, cómo les abría los ojos a los ciegos, cómo hacía hablar a los mudos, cómo limpiaba a los leprosos, y un sinfín de cosas que Jesús hacía todos los días delante de los discípulos. Y cuando a veces se les presentaban ocasiones y los discípulos tenían problemas, el Señor les decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Los reprendía el Señor. Pero Dios ayude a nuestra iglesia para que aprendamos y entendamos y obedezcamos la voluntad de Dios y la vivamos a tal manera que podamos ser los mismos representantes de Cristo, ya que eso es la iglesia aquí en la tierra. Debemos de representar el reino de Dios
tal y como es el reino de Dios. Cristo quiere que seamos dirigidos y enseñados por su Santo Espíritu. Según Juan 14, 26, dice la palabra del Señor, mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre, dice, enviará en mi nombre. Él, dice, os enseñará todas las cosas y os las recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, es el Espíritu Santo el que trabaja con la iglesia. Es el Espíritu Santo el que debe vivir en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, hermana, por favor, busque esa presencia de Dios. A veces muchos hermanos cuando sienten ahí algunas emociones se sienten felices, pero yo les quiero decir esta tarde, todo el tiempo nosotros debemos estar felices, porque todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no está por cuántas horas. Él no está ocupado para estar solamente 1 hora, 2 horas. A veces nosotros cuando estamos en las reuniones, en los servicios, nos desesperamos porque nos pasamos tal vez de 2 horas cuando estamos tal vez dándole una adoración al Señor. Pero cuando nos ponemos en esas actitudes, déjeme decirle, el Señor no va a recibir esa adoración. La adoración que Dios quiere es una adoración voluntaria. Una adoración donde usted se entrega sin límites y le da todo su ser al Señor, ya que usted todo es del Señor, yo todo soy del Señor. Todos nosotros con toda nuestra familia, padres e hijos, somos del Señor y para el Señor vivimos. Leíamos en unas enseñanzas anteriores, si morimos, para el Señor morimos, dice, si vivimos para Dios, para el Señor vivimos. Sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. Entendamos eso. Eso quiere decir que yo no me pertenezco a mí mismo. Usted no se pertenece a usted tampoco. Somos del Señor, somos su cuerpo. Por lo tanto, debemos de andar como Él anduvo y hacer la voluntad de nuestro Señor todo el tiempo. Nada de hacerlo por X tiempo nada más. Es todo el tiempo, toda la vida. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Además, debemos vivir en el Espíritu para que seamos guiados a toda verdad, según Juan 16:13. Y dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es bien glorioso y bien hermoso entenderlo, porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer cosas incorrectas, nos va a guiar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y os hará, dice, saber todas las cosas que habrán de venir. Pero anteriormente dice que va a decir todo lo que ha oído allá al Hijo y al Padre decir. Y no nos va a venir a enseñar cosas distintas, ¿verdad? Entonces aprendamos esto. Y dice, nuestras vidas serán como Él lo planeó desde un principio. Entonces, ¿qué quiere el Señor que usted sea? ¿Un predicador? ¿Un discipulador? ¿Un maestro? ¿O quiere que usted ejerza un don? ¿Cuándo lo va a empezar a ejercer? Hay que empezarlo a practicar. Tenemos que empezar a obrar. Me gusta cuando un hermano que no le sé el nombre, pero es de multimedia. Y él dice, en las cosas improvistas
que pasan problemas, Él inmediatamente las arregla. A veces he oído testificarlos cuando a veces a alguien se le ha quebrado una computadora y corren a la tienda y la compran y solucionan el problema, pero no se quedan sin la transmisión que tienen que hacer. ¿Por qué razón? Porque saben cuál es la voluntad del Señor. Y no anda buscando ahí quién le va a ayudar, sino que Él va inmediatamente y soluciona el problema. Y de esa manera han pasado muchas veces en los congresos y estamos ahí la multitud de hermanos y ni cuenta nos damos. Pero este muchacho, este hermano es el que se encarga, o sea, el que Dios ha puesto para solucionar todos esos problemas. Usted no sabe si usted es uno de esos hermanos o hermanas, ¿verdad? Que Dios va a usar para hacer las cosas imposibles, lo que no es, ¿verdad? Porque la fe es ver lo que no es. Cuando yo tengo fe, tengo que ver las cosas como que son, aunque no sean. Aunque yo no las vea así naturalmente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, voy a verlas realizadas tal y como el Señor las ha determinado. Entonces, la vida victoriosa de los que han sido introducidos a Cristo. El Espíritu nos introdujo al cuerpo de Cristo. Ahora Cristo nos llena de su Espíritu para vivir victoriosa la expresión de cuerpo de Cristo, o sea, la expresión de iglesia. Cuando usted, la iglesia, es victoriosa es porque usted es victorioso, porque usted es la iglesia. Entonces no nos amedrentemos, no quedemos, como dicen, faltos de fe. Entendamos lo que es educarnos en este proceso del adiestramiento, del discipulado, de los grupos de comunión familiar, las reuniones en la iglesia generales y las reuniones que se hagan cualquiera que sea, la evangelización, todo hagámoslo en el nombre del Señor, para el Señor y por el Señor, porque Él es el Señor de todo. Entendamos que fuimos bautizados por Cristo, no el de agua, sino bautismo del Espíritu, ya que es el Señor el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Según Mateo 3:11, dice la palabra así: yo, dice Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Dios. Cuando seamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, entonces las cosas van a cambiar, porque vamos a verlas diferentes, vamos a verlas distintas. Entonces las vamos a ver como las ve el Padre, las vamos a ver como las ve Cristo, las vamos a ver como un cuerpo correcto y verdadero que hace la voluntad de Dios y se somete a la voluntad del Padre y no desobedece, sino que hace todo igualmente como se le enseña y se le corrige. Bendito sea Dios. La orden del Señor antes de ascender al cielo al cielo porque les era necesario a los creyentes fue ser llenos del Espíritu Santo. Les mandó que permanecieran en Jerusalén porque debían ser bautizados en el Espíritu, lo que les daría el poder para vivir en la misma expresión y naturaleza de la vida de Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces ellos iban a ver la gloria del Señor. Eso lo leemos en Hechos 1, 4 y 5. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se estaba acercando el tiempo. Aquí Jesús ya había resucitado cuando les da esta palabra. También en Lucas 24:49 les dice que no se vayan, por eso les dice ahí: la cual oísteis de mí, ¿verdad? Cuando les está diciendo que no se muevan, que no se vayan de Jerusalén, esperen ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Luego en el verso 8 ahí también de Hechos 1 dice: por tanto recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, no solo el bautismo en agua. Y esto va a venir cuando nosotros, cada uno, hermanos, nos invoquemos el nombre del Señor, nos presentemos todos los días, de noche, de día, como dice el apóstol Pablo, y aprendamos a vivir un estilo de vida que evidencie que llevamos las marcas de Cristo en nuestras vidas, llevando y presentando a un Cristo de poder, a un Cristo glorioso, a un Cristo resucitado, a un Cristo capaz de vencer toda potestad de las tinieblas y derrotar los mismos poderes del infierno, porque Cristo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. A Él sea la honra, la gloria y el poder para siempre. Aleluya. Mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo en el Espíritu los colocaría en una posición que los llevaría a realizar los hechos de los que Jesús hacía, porque el poder que recibirían les permitiría ser testigos de una transformación y expresión de Cristo mismo. Y mire qué maravilloso, cuando llegó, dice en el capítulo 2, el día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, y se manifestó la gloria de Dios, y la vida de todos ellos cambió, que aún la misma gente que escuchó afuera, porque dice que fue tremendo cuando ese terremoto, ese temblor que sacudió los cimientos no solo del aposento, sino de todo el área ahí donde estaban. Dice que tembló y todos oyeron la voz también, aleluya, del Espíritu. Y todos oían cómo hablaban en otras lenguas, aún siendo ellos de diferentes nacionalidades, porque habían como unas 16 nacionalidades ahí en ese lugar. Y todos dice que entendieron lo que el Espíritu decía y cómo sucedió. Y qué maravilloso, porque a partir de ese momento se levanta el apóstol Pedro con los 11 más que estaban con él y dice que inmediatamente, aleluya, la gente fue compungida, no por la palabra de los apóstoles, sino por el Espíritu de Dios que se había derramado sobre los apóstoles. Y entonces dice que creyeron y le preguntaron a Pedro, después que les predicó aquel mensaje, ¿qué tenían que hacer? Y el apóstol Pedro le dijo que se arrepintieran de sus pecados, y les explica todo ahí, y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y dice que inmediatamente se convirtieron 3,000 personas. Qué cosecha más hermosa, qué pesca milagrosa la que hizo el apóstol Pedro, cosa que no le había sucedido antes. Y a partir de ese día, el poder del Evangelio de Cristo se empezó a manifestar
por obra del Espíritu Santo, que estaba ya empoderando a la iglesia, empoderando a los discípulos, y a partir de ahí todos eran revestidos del poder del Espíritu, llenos del poder del Espíritu, cumpliéndose la promesa que Juan el Bautista había dicho: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Las Escrituras nos dicen que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también nos levantará, también mora en nosotros, también nos levantará en la muerte, tanto el espiritual como también nuestros cuerpos. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. A partir de, aleluya, de ese momento glorioso, empezamos, hermanos, a ser diferentes. Empezamos a ver la gloria de Dios manifestarse en toda su totalidad, no porque alguien nos cuente, sino nosotros mismos la vamos experimentando y la vamos viendo y la vamos desarrollando, aleluya, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él vivifica nuestros cuerpos mortales y nos da vida. El ser de Cristo y ser revestidos de Él por su Espíritu nos lleva a vivir una vida victoriosa, porque estoy unido a Cristo, soy uno con Él y me coloca en una posición correcta para vivir y expresarme así como es Cristo, no diferente, sino como Él es, porque estoy en Él y lleno de Él. Según Efesios 1, 19 y 20, dice la palabra del Señor: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Filipenses, fijémonos en donde fue colocado. Cristo dice que en los lugares celestiales fue por ese poder del Espíritu. Ese mismo poder debe operar en nosotros también, por estar en Cristo y ser revestidos de Él para ser nuevas criaturas, nuevas personas, nuevos trabajadores, nuevas criaturas. No solo cambiamos de una cosa, cambiamos toda nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, nuestra forma de pensar. Todo es cambiado porque la mente de Cristo es puesta también en nosotros. La posición por estar en Cristo es diferente ahora. Nos coloca a nosotros también en una posición de autoridad sobre toda obra de cualquier índole, porque la Escritura dice que sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y como nosotros somos del cuerpo de Cristo, somos revestidos de Él, llenos de su Espíritu, y Él es la cabeza del cuerpo. Todo queda bajo nuestros pies. Así lo dice Efesios 1, 21 y 22, cuando dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, porque somos ese cuerpo, y por lo tanto tenemos todo lo de Él, no nos falta nada de Él. A eso se le llama estar pleno
como él lo refiere en Efesios 1:23, cuando dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Los bendigo en el nombre del Señor y oro a Dios para que su entendimiento sea abierto, para que sus pensamientos sean transformados y formados al estilo de Cristo Jesús, para que ya no pensemos como hombres humanos, sino pensemos como piensa el Señor. Que el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros nos haga esas criaturas nuevas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les abro el entendimiento y los libero de toda atadura que haya traído problemas a sus vidas. Y si alguno está enfermo, hoy en el nombre de Jesús lo declaro sano. Si tiene problemas, echamos fuera todo problema y toda circunstancia difícil en su vida. En el nombre de Cristo, gracias Padre amado. Bendigo tu nombre. Honra, Señor, a tu iglesia que te honra. Estamos aquí, Señor, aprendiendo tu palabra cada día para ejercerla de tal manera que no hayan faltantes, Señor, en la iglesia, de que, Señor, no cumplamos esta palabra. Bendito seas tú, mi Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dios les bendiga.